A ver, ¿cómo se le cambia el motor a todo un continente? A mediados de los 2000, Europa se metió en una misión que parecía casi imposible: transformar por completo su modelo energético con un plan que tenía un nombre muy pegadizo: 20-20-20. Vamos a desgranar cómo intentaron semejante hazaña. Pensemos un momento en lo que esto significa de verdad. No es solo decir, venga, vamos a poner más paneles solares. No, es cambiar la forma en que se calientan millones de hogares, cómo funcionan las fábricas, cómo se mueve la gente, y todo a la vez, en más de 25 países distintos. El desafío, vamos, era monumental. Para entender de dónde sale todo esto, hay que rebobinar un poco, hasta mediados de la década de los 2000. En aquel momento, Europa estaba, por así decirlo, atrapada en una tormenta perfecta. Por un lado, una crisis económica que se veía venir y por otro, una presión medioambiental que ya no se podía seguir ignorando. La situación era esta. Por un lado, el bolsillo. El precio del petróleo estaba por las nubes y la dependencia de las importaciones se notaba en cada factura. Y por otro lado, el planeta. El protocolo de Kioto no era una sugerencia, era un tratado internacional vinculante. Europa tenía la obligación legal de recortar sus emisiones y el reloj no paraba de correr. Y claro, esta presión no era igual para todos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de España. Su altísima dependencia del petróleo que venía de fuera no era solo un problema de dinero, era un riesgo estratégico. Cualquier crisis en cualquier parte del mundo podía dejar al país en una situación muy delicada. Así que, en medio de esta crisis, la respuesta de Europa fue, la verdad, muy audaz: el Plan 20-20-20. Un nombre que suena a eslogan de marketing, pero que en realidad escondía una auténtica revolución. Y aquí está la clave de todo. No era una simple recomendación, «Oye, estaría bien que hicierais esto». No. Eran objetivos obligatorios, vinculantes para todos los países miembros. Una hoja de ruta con una fecha límite muy clara: el año 2020. La idea era forzar un cambio de verdad y, sobre todo, rápido. El primer 20 era el más directo, digamos. Se trataba de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, tomando como referencia los niveles de 1990. Este era, sin duda, el ataque frontal al cambio climático. Luego el segundo 20%. Y aquí hay un matiz súper importante. El objetivo era que el 20% de toda la energía consumida viniera de renovables, no solo la electricidad. Todo. Esto implicaba un impulso masivo a la eólica, la solar o la biomasa en todos los sectores imaginables. Y llegamos al tercer 20, para muchos el más inteligente de todos, que se centraba en la eficiencia. El objetivo, mejorarla en un 20%, o lo que es lo mismo, ser capaces de hacer más con menos. Producir lo mismo pero gastando una quinta parte menos de energía. A ver, hay que pararse un segundo a pensar en la escala de esto. Nunca antes en la historia de Bruselas se había intentado una combinación tan bestia de política energética y medioambiental. Era un territorio completamente nuevo, con unas implicaciones económicas y sociales gigantescas. Pero claro, el plan no era un café para todos, no era igual para cada país, los objetivos se adaptaron. Por ejemplo, a un país como Luxemburgo se le pidió un objetivo modesto de un 13% de renovables, pero a Suecia, con su enorme potencial hidroeléctrico, se le exigió llegar a la impresionante cifra del 49%. Claro que una cosa es el plan, sobre el papel, en un despacho de Bruselas, y otra muy distinta es la realidad sobre el terreno. Y para ver esto, el caso de España es fascinante, porque muestra perfectamente lo que pasa cuando una gran ambición choca de frente con la geografía. Porque aquí es donde España se encontró con un dilema enorme. Se convirtió en un auténtico gigante de la energía eólica, un caso de éxito, pero ese éxito se topó con un muro, literalmente, los Pirineos. El problema, en el fondo, era muy simple. España era, y en gran medida sigue siendo, una isla energética. Tenía muy pocas conexiones con el resto de Europa. ¿Y qué pasaba? Pues que un día de mucho viento, cuando los molinos estaban produciendo a tope, toda esa electricidad extra no se podía vender fuera. Se quedaba atrapada en la península. Y esto provocaba que las centrales de gas, que están de respaldo, tuvieran que operar de forma súper ineficiente, malgastando combustible y generando unos costes extra, unos sobrecostes, que eran una auténtica locura. Para que nos hagamos una idea de lo que supuso este esfuerzo, para poder cumplir con su parte del objetivo general, España tuvo que, básicamente, duplicar la cantidad de electricidad que venía de fuentes renovables. Pasó de un 20% a más de un 40% en muy pocos años. Un salto absolutamente brutal. Y como es lógico, toda esta transformación gigantesca pues tenía un precio. Y vaya precio. Se abrió un debate intensísimo en toda Europa sobre quién iba a pagar la factura. La Comisión Europea calculó un coste total de unos 60.000 millones de euros. Para que sonara menos abstracto, lo desglosaron: unos 3 euros por ciudadano a la semana. Una cifra que suena astronómica. Pero claro, la pregunta que se hizo la Comisión fue otra.
¿Cuánto nos costaría no hacer nada? Y aquí es donde la perspectiva cambia por completo. El argumento de la Comisión era muy claro. Sí, el plan costaría alrededor del 0,6% del PIB. Vale. Pero es que no hacer nada y dejar que el cambio climático siguiera su curso podría costar, según informes tan serios como el informe Stern, hasta un 5% del PIB. Visto así, ya no era un gasto, era una inversión para evitar un desastre económico muchísimo mayor. Y todo esto al final nos lleva al meollo de la cuestión, al gran debate de siempre, el choque entre el planeta y el beneficio. ¿Era posible de verdad salvar el clima sin sacrificar por el camino la economía? La reacción de la industria fue, en muchos casos, de pánico. El gran miedo, la palabra que estaba en boca de todos, era deslocalización. El temor era que, si producir en Europa se volvía mucho más caro por todas estas normativas, que iba a impedir que las fábricas hicieran las maletas y se fueran a otros países donde contaminar saliera más barato. Pero desde Bruselas la visión era radicalmente distinta. El mensaje del entonces presidente de la Comisión fue muy claro. Esto no va de elegir entre el medio ambiente o la economía. La apuesta era por los dos. La idea era que esta transición, aunque fuera forzada, impulsaría la innovación y convertiría a Europa en la líder mundial de las tecnologías limpias del futuro. Así que el debate tenía dos caras. Por un lado, la gran promesa. Se hablaba de crear hasta 1 millón de nuevos empleos verdes. Por otro, el peligro real para industrias muy pesadas, como la del acero o el cemento, que consumen muchísima energía. La solución que se encontró fue un punto medio, un compromiso. A estas industrias se les permitió, al menos de forma temporal, no pagar por sus emisiones de CO2. Era una forma de evitar que se fueran. Al final, si lo pensamos bien, todo el Plan 2020 fue como un ejercicio de malabarismo increíblemente complejo. Había que mantener en el aire, a la vez, los intereses de cada país, las reglas de un mercado común para todos, la urgencia de la acción climática y la necesidad del crecimiento económico. Un rompecabezas con piezas que, la verdad, no siempre encajaban a la primera. Y todo aquello nos deja con la gran pregunta, una que de hecho sigue muy viva hoy en día. ¿Puede una política verde, que sea realmente ambiciosa, crear una economía más fuerte y más competitiva? ¿O al final es un lastre? El Plan 2020 fue el primer gran experimento a escala continental, y las lecciones que aprendimos de él siguen hoy definiendo nuestro futuro energético.